Un saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo, en la gracia de Dios Padre, en la comunión del Espíritu Santo, para cada uno de nuestros hermanos que hoy han de escuchar este mensaje de la palabra de Dios y han de recibir esta exposición de la palabra en este día miércoles 29 de julio del año 2026. Me dirijo a todos nuestros hermanos en la fe, especialmente a todos los miembros de la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo de Colombia y a todas aquellas personas que en nuestro país y en otros países podrán escuchar esta corta exposición de la palabra. Para todos ustedes, nuestra diestra de compañerismo por estar con nosotros en este espacio. Quiero invitarlos que vayamos a la palabra de Dios. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los filipenses y voy a invitarles que por favor tome la Santa Biblia, la palabra de Dios, y vamos a tomar la carta a los filipenses, vamos a tomar el capítulo 2 y vamos a leer los versos 10 y 11. Voy a leer para todos ustedes desde la Biblia Reina Valera y dice así la bendita palabra de Dios: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Nos encomendamos antes de exponer esta palabra en las manos santas de nuestro Salvador, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, siempre orando previamente y pidiendo al Señor que Él cumpla todo propósito en cada persona que escucha esta exposición y lo hace en fe, lo hace de corazón, queriendo crecer en Cristo, queriendo ser edificado en la fe, y que conforme a eso la palabra de Dios haga en usted, mi amado hermano, una obra supremamente maravillosa. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 19. El título para este sermón, para esta enseñanza de la palabra de Dios, es humillación y exaltación de Cristo. El apóstol Pablo está tomando esta palabra, tiene un propósito al estar dirigiéndose a la iglesia en la ciudad de Filipos, y voy a hacer entonces una introducción de estos dos versículos, y es que la exaltación era la voluntad de Dios Padre para su Hijo. Desde toda la escritura, el Mesías es reconocido por su obra de amor hacia la humanidad entera, y también su señorío sobre toda la creación. Lo proclamó su nacimiento y lo confirmó su muerte. Esto lo vemos allá en el Evangelio de Lucas, que nos habla acerca del nacimiento del Mesías, el Señor Jesucristo, cuyo nombre sería Jesús, y este sería nuestro Salvador. Ahí estaba la voluntad de Dios desde el principio de la creación, y estaba profetizado, y entonces era necesario que todo esto aconteciera. Quiero hacer también un objetivo para que podamos entender estos dos versículos que son supremamente importantes, y es hasta dónde fue elevado Cristo por su sacrificio. Vamos a recordar que el Señor Jesucristo se hizo hombre. Al hacerse hombre fue renunciar a todos sus derechos divinos para tomar la forma humana con todos los atributos humanos, es decir, todas sus debilidades, todas sus situaciones humanas, y el Señor Jesucristo, siendo Dios, se despojó para hacerse hombre, y ese fue un gesto supremamente grande, un gesto de amor, porque no solamente el hacerse hombre, sino el hacerse el más humilde de todos los hombres y no pedir ninguno de los derechos que tiene cualquier ser humano común y corriente.
El Señor Jesucristo vino para ser el más humilde de todos, para amarnos hasta la muerte y en su muerte dar su vida en rescate por nosotros. Vamos a tomar por favor el versículo 10, comienza diciendo, para que en el nombre de Jesús, vamos a entender que la escritura nos dice que Jesús fue el nombre que se le dio en su nacimiento. Esto también nos lo confirma Mateo 1:21. Y este nombre significa exactamente Salvador, pero no su nombre nuevo, que es el nombre que nos dice aquí el apóstol Pablo, que se le dio un nombre después de que fue exaltado hasta lo sumo, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Pero cuando se le dio su nombre de Jesús, este nombre significa Salvador. El nombre apropiado para Jesús en el sentido pleno de su exaltación ha sido Señor. Y esto quiere decir que tiene todo el gobierno. Al Señor Jesucristo se le dio absolutamente el poder, la potestad y la autoridad sobre toda la creación y sobre todos los gobiernos del mundo. Inicialmente el Señor Jesucristo viene como siervo, el Señor Jesucristo viene como Salvador, se despoja de todos sus derechos, sus privilegios divinos para hacerse hombre, porque eso es lo que el Señor hace en su primera venida. Al culminar su obra, el Señor Jesucristo es exaltado por su obediencia perfecta al Padre, por haber suplido toda la demanda que hizo Dios el Padre por la ofensa que hizo el hombre con el pecado y ofendió su santidad. Estábamos nosotros en una deuda grande con el Padre, pero el Señor Jesucristo pagó esa deuda. Por eso el Señor Jesucristo es nuestro redentor, porque nos redimió, pagó la deuda por nosotros. El versículo sigue diciendo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto hace alusión a todo el universo inteligente que es llamado a adorar al Señor Jesucristo como Salvador. Esto tiene, mis amados, un contexto grande. Vamos a entender que el apóstol Pablo escribe esta epístola a una iglesia que está siendo grandemente perseguida por el Imperio Romano. Para ese entonces la persecución se ha desatado. Vamos a entender que los filipenses son supremamente odiados, al igual que toda la iglesia del Señor. Había un mandato para los tiempos del Imperio Romano, para este tiempo de Nerón, y se decía que César era el Señor, pero este calificativo Señor era con un equivalente de la palabra griega Kyrios, que quiere decir como el Señor en todo lo sumo, el Señor en lo máximo. Es decir, al César se elevaba a la categoría de Dios. El apóstol Pablo tiene una intención cuando está mostrando la obra del Señor Jesucristo, y él lo hace con la intención de todos aquellos que lo van a leer, y el apóstol Pablo está diciendo entonces quiénes son los que se han de doblegar y quiénes son los que han de adorar a este Señor verdadero. El César era Dios para el Imperio Romano. El César era Dios y era Señor para los hombres. Aquí el apóstol Pablo está dejando ver que el Kyrios, el Señor absoluto, el amo completo del universo, es un judío llamado Jesús, Jesucristo, que fue crucificado, pero que su muerte nos dio a nosotros salvación. Este es el verdadero Señor al que se le va a doblegar no solamente los hombres, sino solamente el Imperio Romano, sino todo lo que está arriba en los cielos, lo que está abajo en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Esto incluye los ángeles en el cielo,
incluye los creyentes obedientes en la tierra. Esto supone el arrepentimiento verdadero, y también los rebeldes, los desobedientes en la tierra, los demonios y la unidad perdida en el infierno. Todos estos tendrán que reconocer que el Señor Jesucristo es el Señor. Para poder corroborar un poco más, vamos a tomar la primera epístola de Pedro y vamos a tomar el versículo 18 en adelante, que el apóstol Pedro nos da a nosotros una claridad sobre esto. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El apóstol Pedro, en la revelación, en la inspiración de Dios, unido a esta misma revelación que Dios le está dando al apóstol Pablo, nos deja ver que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. A Él tienen que rendirle adoración principados, autoridades, potestades. Todo tiene que rendirle honor a nuestro Señor Jesucristo. Esto nos deja ver por qué Él fue llamado Señor y por qué se tiene que doblar toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra, porque Él es el verdadero Dios. El versículo 11 nos dice: y toda lengua confiese. La palabra griega que se traduce confiese significa reconocer, afirmar, estar de acuerdo, lo cual es en respuesta al señorío de Cristo al final de todo, y se hará de una forma voluntaria y bienaventurada, o también involuntaria o desoladora. Todos tendrán que adorar al Señor y toda lengua tendrá que confesar al Señor Jesucristo, porque Él vendrá entonces como juez justo sobre esta tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esto, de acuerdo al versículo 9, es el nombre sobre todo nombre y su derecho absoluto para gobernar por su obediencia y por su amor hacia la voluntad del Padre. La obediencia perfecta del Señor Jesucristo, el hacer completamente la voluntad del Padre, fue el que le dio el reconocimiento al Señor Jesucristo. Por ello, amados hermanos, la necesidad de que nosotros obedezcamos al Señor, que tengamos también una obediencia al Padre en todo, y nosotros sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo termina diciendo: para gloria de Dios Padre. Entonces, este era el propósito de la exaltación de Cristo, la gloria de Dios Padre, quien tiene caminos justos y perfectos. El fin de todo esto es que el Padre sea glorificado. Por ello, mis amados, el fin de todo nuestro servicio a Dios se llama adoración. Nosotros le seguimos al Señor es para adorarle, porque Él lo merece, nos da la salvación. Pero nosotros le damos la adoración, que es el reconocimiento a Él por su grandeza. Amén. Espero, mis amados hermanos, que esta reflexión, que esta disertación sea de grande bendición para todos ustedes. Reciban las bendiciones del Señor Jesucristo, la paz de Dios
el deseo porque sigamos adelante y un abrazo de este su servidor y amigo.